Bueno, para la solución del parcial 1, en la primera pregunta que nos dice verifique las siguientes identidades trigonométricas, que es esta igual a esta, lo resolví de esta manera. Primero, se sabe que sec es igual a 1 sobre coseno, y eso fue lo que hice acá. Y también transformé tan a seno sobre coseno y mantuve el paréntesis. Después resolví el paréntesis y como coseno y coseno pues tienen el mismo denominador, se mantiene y se resuelve la parte de arriba. Ya después eliminé el paréntesis poniéndole al cuadrado a cada uno, y después de esto transformé coseno al cuadrado a 1 menos seno al cuadrado, que pues es una identidad. Ya después de esto, en la parte de abajo utilicé esta, pues como esta fórmula, y cancelé este con este y quedó 1 menos seno en la parte de arriba y 1 más seno en la parte de abajo. Y así fue como se resolvió la primera pregunta del parcial. Bueno, para la segunda parte de la primera pregunta del parcial, se dice que esto es igual a esto. Entonces, para resolver esta identidad se necesitan estas dos fórmulas: coseno A menos coseno B en la parte, para resolver la parte de arriba, y seno A más seno B, que es igual a esto, en la parte de abajo. Entonces lo que yo hice fue reemplazar. Lo que está acá es A y lo que está acá es B, y lo mismo. Entonces reemplacé, resolví los paréntesis. Ya después de esto, lo que hice fue cancelar estos dos paréntesis de acá, estos dos senos y estos dos. Los cancelé, pero este menos quedó sin cancelar. Entonces ya quedaba que este menos pasaba para acá y quedaba menos sen sobre coseno. Y seno sobre coseno es igual a tangente x. Pero como quedaba este menos de acá, quedaba menos tangente x es igual a menos tangente x, entonces se comprueba la identidad. Bueno, acá me están preguntando la A por seno de 2x menos coseno de x igual a 0. Entonces acá, para resolver esta de acá, utilizo esta fórmula, que es seno de 2x igual a 2 seno de x por coseno de x. Acá ya se reemplazó y quedó este resultado. Ya acá factoricé y a cada una de estas partes, estas dos partes, las resolví para que quedara la x de un lado y la otra parte pues del otro lado. Entonces, por ejemplo, acá en la primera parte, para resolver coseno de x igual a 0, es x, al dejar a x de este lado quedó coseno menos 1, y coseno menos 1 es igual a pi medios, que ya quedaría este resultado de x igual a pi medios más pi. Acá, después, para resolver este segundo, se fue pasando al otro lado. Por ejemplo, acá se pasó primero el 1, después el 2 a dividir porque estaba multiplicando, y después el seno, que pasó a seno menos 1, y seno menos 1 de un medio es igual a pi sextos. Y en la gráfica se ve que se hace un desplazamiento de 2pi. Bueno, para ver la otra parte de esta, se tiene que restar un pi, y pi sextos menos pi es igual a 5 pi sextos, y entonces
se le suma los 2pi, que es el desplazamiento de la gráfica. Y también se puede ver en el círculo unitario que acá pi sextos y se hace un contacto horizontal para observar cuáles son los que se tocan, y se ve que es 5 pi sextos. Entonces estamos en esta parte en lo correcto. Bueno, para resolver esta parte de la segunda pregunta, que es 2 por coseno, 2x menos pi tercios igual a 1. Bueno, en esta parte me está equivocando, pero entonces lo que hay que tratar es de simplificar. Entonces acá dividí las dos partes por 2. Entonces acá se canceló este con este y quedó un medio acá en esta parte. Bueno, acá dividí el problema en 2. Entonces en la primera parte quedó normalmente y en la segunda utilicé esta ecuación, que este paréntesis es igual a x. Entonces lo que se hizo fue 2pi menos x, que es el paréntesis. Entonces en la primera parte, para resolverlo, se tiene que tratar de que la x quede a este lado. Entonces al primero se pasó este coseno y quedó coseno menos 1, y coseno menos 1, un medio es igual a pi tercios. Bueno, entonces acá sigue la primera parte. Entonces pi tercios más 2pi, que es el desplazamiento en la gráfica, y después se siguió pasando, y pi tercios más pi tercios es igual a 2 pi tercios. Ya después se pasó el 2 a multiplicar, que es igual a... Bueno, se canceló esto y quedó pi tercios más pi. Ya aquí, en la segunda parte, pues ya como lo había mencionado, que había realizado esta ecuación, en esta parte se fue... Primero se resolvió el paréntesis por dentro, ya después se pasó el coseno, y después de eso se coseno menos 1, un medio, como ya mencionaba, es pi tercios, y se fue resolviendo. Ya acá más detallado se ve pi tercios más 2pi, que es el desplazamiento, ya se fueron pasando, y pi tercios más... Bueno, para resolver la tercera pregunta, que es determinar la distancia entre la cima B y el helicóptero, pero cuando el helicóptero está en posición inicial y el helicóptero se encuentra en C, que es esta parte. Entonces para resolver esta se utiliza esta ecuación. Sen A, que es 60, sobre A, que es 450, y sen C, que C es 75, y el C pues no se sabe, que es esta distancia. Entonces se reemplaza la ecuación y se pasa la C a un lado, que es la incógnita que necesitamos. Entonces sen 75 por 450 sobre sen 60 es igual a 501, y ese es el resultado de esta distancia, 501. Entonces para la B nosotros tenemos que hallar la distancia del helicóptero en C inicial. Entonces para esto utilizamos esta fórmula para hallar esta distancia, y simplemente se puso esta distancia que ya habíamos hallado, esta de acá y esta de acá, para hallar esta de acá. Esta es la que necesitamos. Entonces para esto hicimos esta fórmula y ya le sacamos raíz para cancelar esta de acá, para cancelar este cuadrado, y nos dio el resultado 431 metros. Bueno, acá para resolver este punto número 4, de determinar el dominio de cada una de las funciones dadas, que acá nos dan arsin 3x menos 2, primero se tiene que resolver el dominio entre menos 1 y 1. Entonces,
acá pusimos la función que nos habían dado, 3x menos 2, y hay que tratar de que esta x quede acá sola. Entonces se fue pasando primero el 2, nos dio el resultado 1, después se pasó el 2 que nos dio 3 y esto se pasó a dividir. Este 3 de acá, entonces ya quedó acá un 1, 3 dividido 3, 1, acá 1 dividido 3, un tercio. Entonces el dominio quedó entre los números mayores o iguales a un tercio y los números menores o iguales a 1. Bueno, acá para resolver esta segunda parte que nos dicen de arcos sobre x menos 1 sobre x más 2 es todo sobre una raíz. Bueno, entonces acá primero se realizó una tabulación y se reemplazaron estos números en la ecuación inicial y daban estos resultados. Los números menores a 1 no existían y los números mayores a 1 sí. Entonces lo que se llegó a la conclusión es que el dominio eran los números de a partir del 1 hacia infinito. Entonces, bueno, también era que no cortaba ni en X ni en Y. Y pues iniciaba en 1. Bueno, para resolver la quinta pregunta que nos decía que indicar la amplitud, el periodo, el desfase de la función y además realizar su gráfica mostrando 3 ciclos. Entonces acá la amplitud es 4, que es el número que está acompañando al coseno o al seno. Entonces el periodo se realiza de esta manera, con esta fórmula, 2pi sobre b. Y ya b, como es 2, se cancela esto y queda pi. Y el desfase se realiza con esta fórmula, menos c sobre b, que es menos pi tercios. Y como yo tenía menos, pues se cambia a positivo, entonces ya se resuelve y queda pi sextos. Y ya para resolver la gráfica se tuvo en cuenta la amplitud. Acá se puede ver un 4, menos 4 la amplitud, y el desfase y el periodo se tuvieron en cuenta para graficar. Pero para resolverla la realicé de esta manera. Reemplacé algunos, ¿cómo decirlo? Como cifras que hay en la gráfica del coseno y la resolví en la fórmula inicial y esto me da un resultado. Por ejemplo, acá de pi medios me da un resultado de menos 2 y acá me daba el resultado de menos 2 y ya lo ponía acá. Por ejemplo, para este de 0, al realizar esto me daba que era en 2, entonces se ponía acá en el 2. Por ejemplo, acá en pi cuartos, al realizar esto con esta fórmula me daba 3,46. No recuerdo muy bien, pero me daba más o menos acá. Entonces ya sí fui formando la gráfica. De esta forma fue como realicé la quinta pregunta.